nos acompañan con Restaura TV, este programa que tiene por objetivo llevar una palabra de aliento, una palabra de Dios para ustedes por los domingos, por las mañanas. Y bueno, pues sabemos que ahora con esto de la contingencia, pues nadie se levanta a esta hora, y menos en domingo. Así que lo más probable es que cuando me estés viendo sea una repetición. Pero a los que nos están viendo ahora en vivo, si hay alguien ahora conectado, pues le queremos dar esta cordial bienvenida a este programa que tenemos después de hace pues ya varios meses de no tener una transmisión en vivo. Y esto pues como todos sabemos, gracias a una contingencia mundial, ¿verdad? El problema del coronavirus, el famoso coronavirus que nos trae a todos vueltos locos y que hemos estado batallando pues para poder salir adelante con todo este problema, ¿verdad? De la contingencia. Ahora platicaba aquí con Walter y le comentaba de amistades fuera de México que han estado sufriendo mucho, y yo sé que aquí en México también casi todo el mundo tiene una historia, ¿verdad? De que algo que ha estado pasando con su familia, pérdidas de empleo, contagiados. Hace un par de días platicaba con una hermana en Cristo de Ecuador, y ella me decía que ella estaba infectada, y su hija y su yerno, y tenían miedo por los nietecitos en la casa. Y otro amigo pastor de Brasil me dijo que en África, una de las iglesias de ellos, ya había dos pastores muertos, estaban levantando ofrendas para poder comprar máquinas de coser, para poderse hacer cubrebocas, fíjense. Esas iglesias, pues los niños y las personas que van a la iglesia van descalzos, tienen piso de tierra, tienen techo de, ni siquiera de lámina, parece que son de cartón, y cosas que suceden con ellos, ¿verdad? Que si ya de por sí había pobreza, ahora le sumamos todo este problema. Entonces yo creo que tenemos que doblar nuestra rodilla y estar orando mucho por lo que está sucediendo. Yo he estado platicando con algunos amigos, y algunos me dicen, hoy este ha sido un tiempo muy bueno para mí, para mi familia, hemos pasado mucho tiempo juntos, nos ha ido bien, hemos mejorado nuestra relación familiar. Y entonces eso es parte de las historias bonitas que se están dando con todo esto, ¿verdad? Estamos aprendiendo a vivir con cosas nuevas. Nunca pensamos que nos fuera a llegar algo así. A eso parecía algo nada más de película. Salir en las noches a la calle y ver que no hay nadie, y etcétera, ¿verdad? Todo lo que nos ha estado tocando vivir con esto. También hemos estado platicando algunos amigos pastores y yo respecto a la humillación que tiene que vivir ahora mucha gente, sobre todo muchas iglesias, ¿verdad? Yo le decía que a veces me desespera un poquito la gran cantidad de videos que ahora están llegando, sobre todo, y viene de todo, cuestiones religiosas, chismes, eh, también chistes, gran cantidad de chistes, ¿verdad? Todo el mundo nos estamos burlando y ya no sabemos ni cómo reaccionar ante esto. Entonces, yo veo que algunas iglesias lamentablemente sus membresías se vinieron abajo porque pues no tienen culto, y luego tienen un culto en línea y vemos ahí en línea que están conectados 3 4 personas, y la verdad ha sido algo muy desafiante para nosotros, el tener que elegir qué vamos a hablar ahora frente a las cámaras, porque te cae cantidad de videos, cantidad de invitaciones a programas, es mucho. Entonces, bueno, pues tratemos de que esto sea un poquito más depurado, ¿no? Tratemos de que lo que estamos transmitiendo en línea sean cuestiones que tengan un contenido más uh, desafiante, que sea un contenido más alentador también para las personas, que sea un contenido que pueda la gente disfrutar. Es decir, tratemos de aportar algo, ahora que necesitamos aportar, ¿sí? Y bien, pues para el día de hoy que regresamos a nuestras transmisiones en vivo, yo quisiera hablar el día de hoy de la paternidad. Obviamente aquí en México es el Día del Padre, estamos celebrando al papá, y yo quisiera hablar sobre la paternidad.
el día de hoy y vamos en especial a hablar de la paternidad de Dios. Y pues para esto yo quisiera pues abrir aquí mi presentación. No la van a ver ustedes, nada más la voy a ver yo, pero esta presentación nos habla de la paternidad de Dios. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versos 14 y 15. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y fíjense, cuando nosotros hablamos, decimos un término a veces un poquito que se contrapone, que se contradice. Cuando hablamos, por ejemplo, de la madre patria, cuando hablamos de España, ¿no? Decimos, es que la madre patria. Pero patria viene de pater, padre. Entonces, la madre patria, pues como que es papá o mamá. En realidad, a mí me gusta mucho este término patria, en alemán Vaterland, que habla de que es la tierra del padre, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando Dios eligió formar al hombre, cuando Él dijo, voy a hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él tomó como modelo para el hombre la familia. Y la familia está constituida por papá, mamá, hijos y descendencia, ¿verdad? Entonces, Dios toma ese papel activo como padre del hombre. Entonces, cuando nosotros tenemos que relacionarnos después, posteriormente, espiritualmente con Dios, lo hacemos, perdón, lo hacemos con Dios como Padre. Y esto es muy interesante, porque si ustedes se fijan, este es un tema que hemos platicado en muchas ocasiones, que Adán fue el primero en ser puesto en el huerto del Edén, y Dios le dio ciertas responsabilidades. Fíjense bien, Adán, antes de ser padre, tuvo que ser hijo, ¿sí? Y él recibe ciertos mensajes directamente de parte de Dios y fue instruido directamente por Dios para que él anduviera en el huerto y cómo se iba a comportar y cómo iba a trabajar y cuáles iban a ser las reglas. Y fíjense qué interesante, Dios como padre le dice, le lee la cartilla a Adán y le dice, mira Adán, tú puedes hacer esto o puedes hacer esto otro, ¿sí? Y esto está prohibido, esto no se puede. Entonces Dios, primero Él como Padre, Él actúa sobre Adán y Él manifiesta su paternidad sobre él. Entonces el modelo familiar es un modelo espiritualmente poderoso, es un modelo que Dios puso, porque Él se pone como Padre. Y fíjense, yo he escuchado también algunos psicólogos que dicen es que no podemos relacionar a Dios con nuestro Padre, etcétera. Pero en realidad esa es la posición que Él tomó. Dios se reveló a nosotros como nuestro Padre. Dios se revelaba a Adán como su Padre. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? En Dios la paternidad existe eternamente. Fíjense, la paternidad de Dios es eterna. La palabra de Dios dice en Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es decir, la paternidad es una situación permanente de parte de Dios para con nosotros y eterna. La paternidad de Dios, Jesús es el camino, pero el Padre es el destino. Fíjense bien, Jesús cuando Él hablaba con los discípulos, Él les decía, todo lo que yo vi de mi Padre, eso es lo que yo les he mostrado a ustedes. Incluso los discípulos vinieron y dijeron, Jesús, muéstranos al Padre. Y Él le dice, ¿me has visto a mí? Entonces el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y fíjense cómo esto también sucede a veces con las familias. Con las familias a veces decimos, míralo, como decía aquella canción española, es idéntico a su padre. Entonces vemos muchas ocasiones que la paternidad se prolonga. O también decimos, es como el abuelo, o sea, el papá del papá. Entonces, la cuestión de la paternidad imprime en las personas un sello muy fuerte de identidad. Por eso nosotros nos damos cuenta que cuando la paternidad está golpeada, cuando la paternidad no está en su lugar, no está en su sitio, porque las personas la han rechazado, entonces nos damos cuenta
que los hijos sufren de una crisis de identidad muy fuerte, y a veces esas crisis de identidad tan fuertes los llevan a las personas, las arrastran incluso más lejos, hasta una identidad sexual. Uh, Miren, con todo respeto para la comunidad gay, uh, el 99% o el 100% de las personas homosexuales a las que yo les he preguntado cómo está su relación con su papá, es mala. Es decir, el papá no logró imprimir esa identidad en ellos, y por eso ellos decidieron un cambio de identidad sexual. El hombre decide cuál es el sexo genético del hijo con su cromosoma X o Y, pero también nos damos cuenta que el hombre es quien determina la identidad sexual de los hijos, no solo del hijo varón, también de las hijas mujeres. Algunos dicen, no, es que una falta de una relación apropiada de un hijo con su padre genera un varón homosexual, y de una niña con su madre genera una mujer con lesbianismo. No es verdad. Si ustedes les preguntan a las mujeres lesbianas por qué decidieron ser ellas lesbianas, les van a contestar que van a venir ahí algunas situaciones de desarraigo, o de, no de desarraigo, perdónenme, de falta de comunicación o de identificación con su padre, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una cuestión bastante seria, ¿sí? El propósito de Dios no era meramente que vayamos al Hijo, sino que a través del Hijo lleguemos al Padre. Por eso Él decía que Él venía a reconciliar al hombre con el Padre. He venido a reconciliar. El ministerio de Jesús era un ministerio de reconciliación. ¿Cuál reconciliación? Pues aquella, fíjense, cuando Adán estaba en el huerto del Edén y cometió pecado, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Si ustedes recuerdan, lo primero que hizo Adán fue esconderse. Él no le quiso dar la cara al Padre, ¿sí? Yo estaba platicando con mi esposa durante esta semana y le decía cuáles eran las diferencias entre Adán y el rey David, o entre Adán y Cristo. Y las diferencias, la principal es, en el caso de Adán y de David, cuando Adán comete pecado, ¿qué es lo que hace? Él se esconde. Cuando David comete el pecado, aquel famoso de haber dormido con Betsabé, la esposa de su amigo, y viene el profeta Natán y le dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que Dios me habló y me dijo, y le expone toda esta situación del adulterio. Entonces el rey David se molesta mucho y dice que el que cometió ese pecado pague 4 veces. Entonces le dice, ese hombre eres tú. Y lo primero que el rey David hace, en vez de esconderse, él rasga sus vestiduras, pone ceniza sobre su cabeza y va ante el Padre, le da la cara al Padre. No hizo lo que Adán. Adán se escondió. Adán lo primero que hizo fue empezar a culpar a los demás. Es que la mujer que me diste es tu culpa, Dios, porque tú me la diste, o es culpa de ella, pero no es mi culpa. Pero cuando ustedes ven la actitud del rey David, el rey David va y dice, ten misericordia de mí conforme a la multitud de tus piedades, ¿sí? Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque él sabía que él había pecado, pero él fue a dar la cara, ¿sí? Y esta es una situación que nosotros como hombres, y las mujeres con dignidad y con ese valor que Dios les ha dado también, cuando cometes pecado, te tienes que presentar delante del Padre y decirle, Dios, he pecado, Padre, he pecado contra ti. Cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, también nos damos cuenta que el Padre no te rechaza. Y entonces yo le decía a mi esposa, le digo, por ejemplo, nosotros tenemos 3 hijas. ¿Quién te importa que sea mejor? ¿Shannon o Karen o Rachel? Y yo le decía, mira, si yo veo que una de ellas anda perdida, no la quiero menos que a las demás. La sigo queriendo igual. ¿Por qué? A lo mejor pudiera venir la más pequeña y decirme, papá, pero es que ella ha hecho cosas malas. Y sí, a lo mejor las hizo, ¿no? Yo como padre voy a seguir pensando, yo no quiero que mi hija se pierda. Yo la quiero ganar. Porque cuando yo me presente ante Dios,
Yo quisiera poderle decir como le dijo Jesús al Padre, de todos los que me diste no se perdió ninguno, excepto el que era hijo de perdición. Entonces yo cuento, ¿verdad?, con que Dios me dé esa bendición de que ninguna de mis hijas sea hija de perdición y que todas vayan al Padre, que todas vuelvan a Él, las tres que Él me dio, ¿sí? Y como ministro, que todos los que han venido a nosotros, todos los que han venido a mí buscando una paternidad espiritual, ellos no se pierdan, sino que vuelvan al Padre. Por eso es muy importante también para nosotros tener este testimonio de ser un buen ejemplo para los hijos. Esa es una manera de ejercer un sacerdocio. Vamos a hablar un poquito más de esto. Fíjense, este tema que traigo acá es un poco largo, esperemos que lo podamos terminar en esta sesión, pero si no lo terminamos en esta, lo extendemos a la siguiente el próximo domingo, porque hay algunas cosas aquí muy interesantes. Por ejemplo, en cuanto a la relación directa con Dios, Jesús alienta la relación con el Padre. Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Él está contando, cuando Jesús está hablando aquí, Él está contando con que tú vas a acercarte al Padre en el nombre de Jesús, ¿sí? Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo mismo lo haré, dijo Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Él cuenta con que tú te vas a acercar al Padre, ¿sí? Muy bien. Aquí hablamos también de tres resultados de comprender la paternidad de Dios. Primero, vas a tener una buena identidad, vas a tener una identidad definida. Segundo, vas a tener una autoestima sana. Y tercero, vas a tener seguridad en la vida, ¿sí? Esto es muy importante porque si nosotros vemos en las familias, el papá, es decir, una familia bien constituida, le da a su hijo, al hijo, identidad, también le da una buena autoestima si el papá le está reafirmando y reafirmando. ¿Se acuerdan? Hemos hablado en ocasiones, en muchas ocasiones en este programa, de aquello que el padre le dice al hijo, le dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Es decir, nosotros como padres tenemos que estar reafirmando y reafirmando y reafirmando a nuestros hijos. Jesús mismo lo necesitaba. Jesús mismo necesitó esa afirmación del Padre y el Padre no tuvo ningún problema en hacerlo público. Cuando Él habló esto, todos los que estaban ahí lo pudieron escuchar. No es que si era profeta, no era profeta, o que era sacerdote, no. Todos pudieron escuchar la voz de Dios cuando Dios dijo, este es mi hijo amado. Y cuando Jesús muere en la cruz, nosotros vemos lo que dice ahí en los evangelios, que la tierra se oscureció y entonces los centuriones que no eran creyentes, uno de ellos dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia del Padre o la ausencia del Padre se manifiesta ahí. Cuando nosotros vemos en la muerte de Jesús que se oscurece la tierra y que tiembla y que en ese momento Jesús está siendo abandonado por el Padre a causa de tu pecado y de mi pecado. Porque cuando en ese momento Dios voltea la cara y no ve al Hijo, es porque Dios está poniendo o está cargando en el Hijo, en Jesús, el pecado tuyo y el mío y el de toda la humanidad. Y en ese momento no es que Dios no nos amara, es que Dios no podía tener comunión con el pecado, ¿sí? Pero Jesús, no teniendo pecado, resucita el tercer día y esta es una victoria, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Ahora vamos a continuar con esto con esta presentación. Bueno, vamos a ver, aquí ya falló un poquito. Entonces, como les digo, nosotros tenemos que tener esa sensibilidad, ¿verdad? Darnos cuenta. Vamos a... Denme un pequeñito segundo, aquí estoy. Identidad. La psicología y la iglesia están de acuerdo en que nadie puede decir quién soy yo hasta que no sepa quién es su padre. Nosotros nos damos cuenta que muchas personas viven ese conflicto, sobre todo los hijos que son hijos adoptivos, tienen ese conflicto, no tienen ese plus que tiene un hijo que está siendo guiado por su papá. Miren, yo les he comentado en algunas ocasiones que en el caso personal, en mi caso, yo no me crié toda mi vida con mi papá porque mis padres se divorciaron, entonces yo eventualmente veía a mi papá pues de vez en cuando, esa es la verdad.
y la cuestión de no saber muchas cosas sobre la masculinidad y sobre la paternidad, y no que uno diga, es que tuvo una crisis de identidad sexual. No, nunca, gracias a Dios, nunca tuve una crisis de identidad sexual, pero sí muchas crisis en cómo me iba a relacionar con las mujeres, por ejemplo, muchas crisis en cómo me iba a relacionar con mis autoridades también, muchas crisis en cómo iba a lidiar con la responsabilidad. Entonces eso me trajo muchas consecuencias en la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, yo no tuve ese apoyo paterno dentro de casa y hacía las cosas como bien me parecía y cometí muchos errores que me trajo en la vida poder resolverlos de una manera más tardía. Ahora, en estos momentos se está hablando, ha habido algunos estudios de que un hombre no logra alcanzar la madurez hasta etapas muy tardías. Sí, se están diciendo, por ejemplo, que la mayoría de los varones de nuestra sociedad alcanza una madurez alrededor de los 30, entre los 30 y los 40 años, es decir, una madurez para asumir ciertas responsabilidades. Antes un hombre de 22 años ya estaba capacitado para sostener una familia, se casaba, la sostenía y sacaba adelante a su familia. Ahora nos damos cuenta que la mayor parte de los varones prefieren postergarlo hasta los 30 y las mujeres también. Y ahora nos damos cuenta que hay personas que están hablando de paternidad o de maternidad a los 40 o casos inclusive que ya suenan hasta ridículos de mujeres que hacen todo lo posible médicamente porque tienen recursos para ser madres hasta los 50 años, porque antes no querían arruinar su figura, porque antes tenían otros objetivos en la vida que alcanzar, y ya al final, ya hasta los 50, ahora sí ya quieren la paternidad o quieren la maternidad. Y esto se vuelve algo conflictivo con nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la cuestión de la identidad, con el caso de los hijos, y en el caso de las hijas también, esta es patrocinada por el papá, ¿sí? Muy bien. Entonces, la identidad es algo muy importante para la vida de las personas. Aquí esta computadora me está gastando algunas bromas. Muy bien. Entonces, yo no sé si alguien nos esté viendo ahora, y si tenga alguna pregunta que nos quisiera hacer, voy a abrir aquí en el teléfono el Facebook, a ver si hay alguien que está con nosotros siguiéndonos. Y yo quisiera pedirle a Walter si nos ayuda con un corte ahora y regresamos ahorita para saludar y contestar comentarios. 3 a 4 de la tarde a través de Antena X. Los esperamos. Hola Violeta, te veo muy contenta. A ver, cuéntame por qué. Claro que sí, estoy súper contenta, Zorro. Pues cómo no voy a estarlo si estamos a punto de estrenar nuestro programa Los Activistas, los miércoles a las 9 de la noche. ¿Por dónde? Pues por Antena X vamos a tener súper invitados todos los miércoles. Exactamente, y vamos a tratar todos los temas que a ti te interesan, de todo tipo de temas. Vamos a hablar de Deportes, de cultura, de cocina, política, de transporte, de todos los temas habidos y por haber. Y los vas a ver aquí nada más por Antena X, ¿por dónde más? No te lo pierdas, miércoles, 9 de la noche, Los Activistas. Come frutas y verduras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Martí y bienvenidos aquí a Antena X con el programa Millennial Trendy, un programa joven, un programa para ti. Te espero todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. ¿Dónde? En Antena X, Millennial Trendy, con Jonathan Martí. Nos vemos.
pues quiero darle gracias a Blanca Mendoza que está ahora siguiéndonos ahora y a Lidia Ramírez. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar aquí. Tengo un mensaje aquí en farsi, en árabe, no sé, y también el nombre está igual. Está poniendo un comentario. Si la persona que nos está viendo, que está mandando mensaje así, puede mandarlos en español, se lo agradecería bastante para poderle contestar pues por nombre. Y pues gracias también aquí ahorita a Walter que me ayudó un poquito con la cuestión tecnología, que es muy curioso, pero yo me doy cuenta que cuando tenemos algún tema importante, interesante, siempre viene algún tipo de problema, ¿verdad? Con las cuestiones tecnológicas. Estos aparatos regularmente no fallan, pero cuando uno está diciendo algo importante, ay vaya que hacen algunas cosas que no deberían hacer. Pero bueno, regresando, entonces una vez que sabemos que Dios nos ama, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso lo dice Juan en la carta, en su primer carta, en el capítulo 3, verso 1. Entonces ya no hay problemas de autoestima, porque sabes que el amor del Padre, el amor que el Padre te ha tenido, eso es muy muy importante. Nosotros sabemos, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista psicológico, social, que una persona puede tener sus mejores alcances cuando tiene una situación familiar favorable, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de Jesús, pues ¿dónde fue criado él? Él fue criado con el Padre, él estaba con el Padre. La Biblia dice que él era por los siglos de los siglos. Entonces la relación del Padre con el Hijo era una relación como uno, porque él dice, el Padre y yo uno somos. Entonces él no tenía problemas de identidad, él no tenía problemas de nada de esto, y él podía manifestarse a las personas de una forma muy segura. Por eso él siempre hablaba de una forma muy segura. Dice el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, debajo de sus alas estará seguro. También dice eso. El rey David tenía una gran seguridad en el Padre, ¿sí? Era tanta la seguridad que tenía él en el Padre, que inclusive en los momentos en los que él está siendo disciplinado por Dios, cuando Absalón, su hijo, intenta tomar el reino, él podía haberse llevado con él el arca del pacto, y él pudiera haber ganado todas las batallas como había sido anteriormente llevando el arca del pacto con él, pero no lo hizo así. Él prefirió que el arca se quedara en su lugar, y él asumió su responsabilidad. El padre como sacerdote dice, en cierto sentido podemos decir que un buen padre es lo más semejante a Dios que un hombre puede llegar a ser. Fíjense, muchas personas actualmente dejan de creer en Dios porque ellos dicen, bueno, si Dios es como mi papá y mi papá me abandonó, o mi papá no alcanzó la madurez apropiada como para poder ser un padre apropiado para mí, entonces realmente no me interesa saber de Dios, ¿sí? Muchas personas piensan así, de manera directa o de manera indirecta, a veces sin siquiera darse cuenta. A veces dentro de las administraciones, cuando estamos tratando a una persona, nos damos cuenta que tiene muchas dificultades para creerle a Dios. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que cuando yo era más chico fui decepcionado por mi padre, y mi padre no me cumplió esto, no me cumplió aquello, y entonces como mi situación con mi papá no fue una situación apropiada, entonces yo no tengo esa capacidad de confiar en Dios. Miren, ese problema lo he tenido yo, ¿sí? Y ese problema yo a veces, aún ahora a mis 50 años de edad, sigo descubriendo algunas cosas que quedaron ahí inconclusas. Ahora, yo no puedo culpar a mi papá por lo que pasó. ¿Por qué? Pues porque mi papá a su vez también fue huérfano a los 7, 8 años. Entonces él no traía un bagaje previo, creado entre casas de tíos y orfanatorios, etcétera. Pues entonces él no tenía todo el bagaje que pudiera tener otra persona. Por ejemplo, el que pudiera tener Bernard aquí, hijo de Walter, y yo lo veo que es un chico extraordinario que viene aquí a ayudarnos con la transmisión, y que Dios
le ha permitido tener esa imagen de su papá con él todo el tiempo, ¿verdad? O como tengo un amigo, fíjense que él no profesa ninguna religión, pero que se crió en un hogar muy estable y que lo veo que es muy estable y muy seguro y un excelente amigo. Él se llama Alberto. A lo mejor en algún momento ve mi programa, Alberto Benavides, que le tengo mucho aprecio, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que el hecho de que su familia haya sido una familia muy estable le permitió a él también tener una vida más estable. Y incluso académicamente me doy cuenta que cuando un hijo trae este bagaje, esa parte más eficiente en la escuela, más eficiente en el trabajo. Esto es muy importante, no estoy hablando de nada nada malo, estoy hablando de algo que debe suceder en todas las familias, que es el modelo que Dios tiene para nosotros. Dice, el logro más alto de un hombre, ¿cuál es el logro más alto? Que sea como padre físico, pero también como padre espiritual. Miren, aquí también tocando este tema, tengo algunos amigos que no tienen hijos, que por alguna razón Dios no les ha permitido tener hijos, pero por ejemplo, tengo esta familia, un par de amigos, Ramón, ustedes lo han visto aquí conmigo, y su esposa Karen, ellos ahora están en Europa, y yo me he dado cuenta que ellos son una pareja muy feliz, pero ¿saben cuál es la clave con ellos? Que ellos han asumido su rol de una paternidad espiritual, y ellos ejercen una paternidad y una maternidad espiritual sobre las personas que están alrededor, sobre los jóvenes que están alrededor de ellos, y han sido pues mentores y ejemplo para otras personas. Y entonces yo veo que ellos se han podido completar, ellos han podido tener esa plenitud a través de poder asumir esa paternidad y esa maternidad espiritual. Y ahorita que yo me levanté en la mañana, me levanté algo temprano, estaba checando algunos versos bíblicos y me venía a la mente ese que decía el apóstol Pablo, que en la primera carta a Timoteo capítulo 2 verso 15, que dice que la mujer se salvaría teniendo hijos, creando hijos, porque el hombre no había sido el que fue engañado, sino la mujer, en este caso Eva, y que las mujeres se salvarían engendrando hijos y criando hijos en pureza, en amor, en fe, en rectitud. Y yo, en un rato que se levantó mi esposa, hasta le dije algo a lo mejor que pudiera haber sido algo tonto. Dije, ahí se me hace como que Pablo se aventó un borrachazo, ¿no? Como que dijo algo que estaba fuera de lugar, como que dijo algo que era muy judío ortodoxo, así como que las mujeres son menos. Pero en realidad, si nosotros observamos bien ese verso bíblico, yo anteriormente obviamente había analizado esto desde otra perspectiva y pensaba en la cuestión de una maternidad espiritual o una paternidad espiritual que se salvaría criando hijos, porque miren, cuando hay una mujer que no tiene hijos, entonces sería muy tonto decir que ella no va a alcanzar la salvación porque no pudo criar hijos o porque no pudo engendrar hijos, ¿sí? Cuando una mujer no pudo engendrar hijos, pues bueno, o sea, Dios tenía un propósito para ella. Tengo una amiga, excelente persona, ella se llama Ana. Ana dejó su casa aquí en Monterrey y se fue a un lugar en Tamaulipas, a un orfanatorio. Y yo me doy cuenta que con ella pasa algo muy parecido a lo que pasa con Ramón y con Karen. Ella ejerce una maternidad espiritual. Y entonces yo le digo en un mensaje a Anita, le digo, Anita, la Biblia dice, porque más son los hijos de la estéril, que es un verso bíblico que ustedes pueden recordar. La verdad es que yo no me acuerdo exactamente en dónde está, se los debo para el otro domingo, pero esto es algo que viene en la Biblia. Y ella me dice, sí, pastor, ese mensaje ya me lo había dado Dios a mí antes. Entonces ella está ejerciendo una maternidad física y espiritual sobre unos niños que son huérfanos, que requieren mucho de una mamá. Ahora, una persona, fíjense, la función de una mamá, no tuvimos la oportunidad de tener un programa de 10 de mayo, yo creo que se los voy a deber para los programas siguientes, pero fíjense que la función de la madre es la función de nutrir, es la función de resguardar, es la función de proteger. En alguna ocasión yo escuchaba a un amigo que decía,
Fíjense cómo actúa un papá y cómo actúa una mamá. Cuando el niño va corriendo y se cae, la mamá corre y lo abraza y lo apapacha y le dice, hijito, ¿cómo estás? Y lo consuela. Pero cuando el papá va con el hijo que se cae, lo levanta, lo restituye, pero le dice, hijo, adelante, sigue. Porque la función del padre es más preparar al hijo hacia afuera. Y la función de la madre es nutrir al hijo dentro de la casa. ¿Sí? Si nosotros vemos la función paternal de Dios, como Dios inclusive le manda al hijo, Él envía al hijo para que venga a cumplir con su misión. ¿Sí? Y Jesús cuando parte hace lo mismo, haciendo esa función paternal también sobre los discípulos y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Él sabía que los discípulos habrían de padecer, que iban a tener muchas dificultades a lo largo de la vida. Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Cómo Dios tiene esa paternidad en el Hijo y cómo Jesús tiene esa paternidad sobre la iglesia. Pero ahora vean también el acto del Espíritu Santo, cómo funciona el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Para las personas que han tenido ese bautismo del Espíritu Santo, algunos de iglesias pentecosteses que dicen, bueno, yo oré en lenguas, yo pude tener un ministerio de profecía, empecé a profetizar, etcétera. Yo sé que puede haber algunas personas de las que nos están escuchando que no crean en estas cosas, pero ahí están en la Biblia, si ustedes las ven, ahí están, ¿sí? El apóstol Pablo habló en muchas ocasiones de dones y ministerios en función. Inclusive hay algunas personas que ahora les molesta escuchar el término apóstol, dicen, ay, es que de repente escuché y viene un hermano que se hace llamar apóstol y yo creo que apóstoles son nada más los que estaban con Jesús. Pero el mismo apóstol Pablo dice que Jesús estableció a la iglesia pastores, maestros, profetas, apóstoles y evangelistas, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que estos 5 ministerios Jesús los dejó para nutrir a la iglesia, para ministrar a la iglesia. Entonces, a ver, ¿cómo? O sea, Dios deja algunos ministerios, Jesús deja algunos ministerios, pero bueno, ya nada más, ahora es aplicable el de pastor y el de evangelista y el de maestro. Los profetas ya no, ni los apóstoles tampoco. Pero ¿cómo? O sea, ¿me estás diciendo que crees en la Biblia de una manera parcial? Pero bueno, eso es meternos en un tema doctrinal. Tampoco quiero generar algún conflicto doctrinal aquí ahora. Estamos hablando sobre la paternidad y estamos hablando de cómo Dios establece una paternidad y cómo en cierta manera la función del Espíritu Santo es una función muy parecida a la de mamá dentro de la casa, que es la de nutrir, ¿sí? Pero bueno, tampoco quiero entrar en profundidad con ese tema ahora. Ahorita estamos hablando de la cuestión de la paternidad. Y que por cierto, como les decía, nos iba a faltar tiempo para terminar con este tema. Yo quisiera continuarlo para la próxima semana. Me gustaría mucho si nos puede seguir. Vamos a hablar de cosas muy interesantes con respecto a la paternidad que a lo mejor no habías escuchado. Y bien, para cerrar yo quisiera ahora decirte una cosa, porque a lo mejor tú me puedes decir, oye, todo esto suena muy bonito, pero yo no tuve eso en mi vida. En mi casa mi papá falló, ¿sí? Yo me crié solo, yo soy un hijo abandonado, soy una hija abandonada, pero déjame decirte que Dios como Padre ha estado todo el tiempo al pendiente de ti. Dios como Padre ha estado siguiendo tus huellas todo el tiempo. ¿Te fijaste en lo que dije hace rato de cuanto a las hijas? De que yo no quiero que ninguna de mis hijas se pierda. Imagínate, si la Biblia dice, si vosotros que sois malos sabéis dar buenas cosas. Imagínate, si yo que yo soy un hombre malo, no quiero que mis hijas se pierdan. Imagínate Dios. Imagínate Dios con respecto a tu vida. Él quiere que te acerques a Él. Este Día del Padre, a la persona a la que tú te debes de referir, primero antes que nada, es al Padre Celestial. Así que si no has tenido esa oportunidad, yo te invito a que ahora te tomes unos minutos, el programa va a terminar, pero tómate unos minutos para reflexionar
en la paternidad de Dios, que Él no escatimó a su Hijo unigénito Jesús a entregarlo por ti, para que tú puedas tener comunión con el Padre. Yo quiero darte gracias esta mañana que nos estás acompañando por estar aquí viéndonos o por la repetición, y quisiera despedir esto con una pequeña oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de entender tu paternidad, tanto la tuya celestial como la que es nuestra responsabilidad aquí en la tierra, que debe de ser practicada y debe de ser llevada a cabalidad, no únicamente el Día del Padre, sino todos los días, porque los que tenemos ese privilegio que tú nos has dado de ser papás, nunca más volveremos a ser igual que antes, porque somos padres y podemos entender tu corazón de padre, pero también podemos entender como Jesús el corazón de hijo. Señor, te agradecemos por este Día del Padre, te pedimos que lo bendigas y que sea siempre algo para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, nos vemos en el próximo programa, el próximo domingo, para reanudar con este tema interesantísimo que es la paternidad. Que Dios te bendiga.